Buenas noches. Estamos iniciando nuestro estudio bíblico de ahora los miércoles, solamente los miércoles. Estábamos haciendo lunes, miércoles y viernes, pero yo pienso que tanto yo como todos ustedes también pues tienen sus tareas, sus trabajos, y yo entiendo que de todas formas pues bueno, hay que también trabajar, y hay veces también los lunes o alguno de los otros días de la semana me ha tocado pedir disculpas y decir no alcanzo a llegar porque también he tenido actividad. Entonces discúlpenme, y también ya el miércoles íbamos a dejarlo para que sigamos haciendo nuestro estudio del reino de los cielos. Entonces la semana pasada cuando hicimos la última clase hablamos acerca de que el reino de los cielos, hablando de la parábola, es como una mujer que dice en el capítulo 13 versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, hablamos acerca de la voluntad de Dios, como 3 cosas muy importantes hasta que todo se cumpla. Y una de las cosas de lo más importante que se ha de cumplir, no es para mucha gente piensa que Jesús solamente vino a salvar al hombre, que vino únicamente para salvarnos porque el hombre estaba en pecado y se podía ir para el infierno. Pero hemos hablado que ese es un evangelio en el que el hombre se ve como el centro de la atracción de Dios, que como que solamente el hombre es el que llama la atención de Dios, como si fuera lo más importante para Dios es la humanidad. Y nosotros nos damos cuenta que el testimonio que hay en la Biblia es que cuando Jesús fue bautizado dijo que este es mi hijo amado. Es decir, nosotros vemos que el que llama la atención de Dios, a quien Dios ama, es a su hijo. Ese es el testimonio que nosotros escuchamos y con el cual comienza prácticamente los evangelios, cuando él mismo da testimonio presentando, manifestando que él es el hijo a quien ama. Y nosotros podemos beneficiarnos de eso que precisamente Jesús trae para nosotros de parte de Dios. Si Dios ama tanto a su hijo, pues él está pendiente que todas las cosas sean hechas por él y para él. Pero dentro del evangelio del reino de los cielos, que es 3 cosas, el reino de los cielos es 3 cosas importantes. El reino de los cielos no puede verse como una religión. Durante muchos años los hombres hemos tenido religiones. ¿La religión para qué sirve? La religión ha servido para manejar, digamos, la conducta o la moral de las personas. Durante muchos años las personas han sido sometidas, digámoslo así, o llevadas. Inclusive hoy en día nosotros conocemos unos sitios como religiosos que se llaman centro de teoterapia. Es decir, que utilizan la palabra de Dios para hacer una terapia, como para relajarse, piensen cosas buenas, Dios es bueno, Dios tiene un propósito para su vida, todo está dentro de la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios, que todo se cumpla, nosotros tenemos que ser buenos, tenemos que ser justos, tenemos que hacer buenas obras. Digamos que todo eso tiene que ver con la parte religiosa, con la parte que siempre ha habido, que no digo que sea mala, es buena, pero Dios no vino a establecer una religión. Es decir, si a ustedes le preguntan, o a mí me preguntan que qué religión es, digo, no, yo no tengo ninguna religión. Yo no pertenezco a ningún grupo religioso. Nosotros tenemos una vida de fe que manifiesta el poder de Dios. Esa es la verdad. El poder de Dios no es la salvación del hombre, porque la salvación del hombre, digamos que en el evangelio se manifiesta la justicia de Dios, pero no el poder de Dios, porque el poder de Dios, si fuera por el poder de Dios que nos salva a nosotros, entonces unilateralmente nos trasladaría de este mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de los cielos, porque Dios es todopoderoso, Él podría hacerlo. Pero la salvación del hombre no tiene que ver con el poder de Dios, sino con la sumisión del Hijo. Es decir, si el Hijo se somete a su voluntad, es por esa obediencia
por esa sumisión de obediencia que salva a los hombres, ¿sí? Si el Hijo no hubiera querido, si el Hijo sencillamente no obedece al Padre hasta la muerte, con esa muerte de la cruz, pues no tendríamos salvación, pero de todas maneras Él hubiera entrado a su reino, porque Él no cometió pecado. Pero en cuanto a la obediencia, en cuanto a revelar quién es Dios, que Dios le encargó, aunque usted va a tomar su reino, pues salve a los hombres. Pero no tiene nada que ver derramamiento de su sangre con el poder de Dios, sino que el poder de Dios más bien es reflejado o manifestado por lo que Jesús representa o es ante el mundo espiritual, ¿sí? Es decir, cuando Dios manifiesta a su Hijo, no, en su primera manifestación no manifiesta su poder de juicio con los hombres, ¿sí? Que Él recibió potestad en el cielo y en la tierra, sino que ese poder lo manifiesta más bien ante el reino espiritual, ante el reino que nosotros no podemos ver. Los hombres más bien hace muchos años, durante toda la vida, no hace muchos años, toda la vida y la existencia del hombre espiritual desde Adán, que el hombre recibió de Dios, que señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, sea Señor sobre todos ellos, y el hombre perdió ese señorío, perdió ese poder o esa autoridad que debería ser la semejanza o la representación de Dios en la tierra. Si el hombre viene a ser a la imagen de Dios y a su semejanza, debería sostener esa bendición de señorearse sobre todo. Pero el hombre más bien, en vez de ser señor, lo que es una alimaña, destruye completamente toda la creación. O sea, somos una criatura demasiado destructiva. Más bien, hasta los animales nos enseñan muchas veces en sabiduría lo que nosotros debemos ser. Más bien, ya Jesús nos compara a nosotros, los que creemos en Él, como ovejas, que debemos obedecerle, seguirle y seguir su camino para poder entrar en su reino. Entonces, el reino de Dios se debe manifestar más bien es con un poder. Jesús manifiesta es un poder. ¿Cómo digo yo esto? Hay veces llegamos nosotros aquí a la casa y huele a almuerzo, huele a carne. Yo le digo a mi esposa, uy, huele a almuerzo. Así, me dice, sí, pero no es aquí. Entonces, llegaron a la casa y que huela a carne asada, y uno se imagina ya en la cocina, y uno se imagina el pedazo de filete de carne con cebolla, en fin. Y llega uno y no encuentra, y dice, no, pues esto no. O digamos al contrario, a veces usted entra por internet y ve, hoy en día hay muchos youtubers y hay mucho por Instagram que enseñan fórmulas, enseñan recetas. Entonces de pronto, no, que hagamos esto y que hagamos lo otro, y entonces uno ve la carne, ve todo preparado, pero no puede probar, no puede oler tampoco siquiera. Entonces digamos como que no es completo. Oler y no haber no es completo. O ver como de lejos, como si fuera, pero no poder saborear. También es lo mismo. Entonces, ¿qué tal el chef está haciendo una receta y dice, bueno, y él sí prueba, ¿no? Él saca el pedacito, pero y nosotros no podemos. Es decir, no hay esa experiencia de saborear el pedazo de carne. Lo mismo pasa con la religión. La religión huele, es como si fuera solamente la fragancia de ser una persona buena y justa, pero no tiene ese sabor verdaderamente del poder del reino de los cielos. El reino de los cielos, para ser perfecto, para ser completo, debe contener las tres cosas. Debe contener la manifestación del Hijo de Dios en todo su poder, luego la manifestación de la sumisión del Hijo para salvación nuestra, y también el poder que Él nos otorga a nosotros para que continuemos saboreando el reino de los cielos, sometiendo a las huestes espirituales de maldad que nosotros no podíamos someter. Es decir, cuando el Señor vino, decían, ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? O sea, que como eso no se había visto antes, que los demonios se sujetaran a Él, que los espíritus se sometieran. De hecho, en Mateo capítulo 10, cuando el Señor llama a sus discípulos, comienza a llamar a las personas, a los discípulos. Discípulos quiere decir los que siguen a Él y los entrena para que sean como Él, ¿sí? Entonces
llamó a ellos, que los primeros los llamó apóstoles, que van a ser los primeros enviados. Y bueno, en el capítulo 10 da los nombres de ellos. Incluyes usted como un discípulo más, si usted es discípulo, se está formando como discípulo, no solamente como un creyente, sino como una persona que... El discípulo es diferente al creyente. El creyente cree de lejos como cree cualquier religión. El discípulo experimenta el poder, ¿sí? O sea, se hace como él, quiere ser como él, saborea el poder del reino. Entonces Jesús, cuando los llamó en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, ¿había acaso un fariseo que decía: bueno, vamos a expulsar demonios hoy por la mañana? No, por la tarde vamos a sanar enfermos. Ellos podían tener muy buena conducta, podían tener muy buenas morales. De hecho, tiene unos ojos grandísimos. Y las personas que no experimentan el poder de Dios, sino que tienen los ojos grandes para poder mirar el pecado de los demás, pues precisamente están viviendo como una vida religiosa que solamente tienen la observancia de Moisés. Están pendientes si de pronto cometen pecados de conducta o no, pero no tienen poder. Entonces, si uno le dijera: bueno, para Dios, ¿qué sería más importante? Que otra persona esté examinando si cometió pecados de la conducta o si está saboreando los poderes del reino. Porque Jesús, el Señor, no mandó a ellos a decir: bueno, vayan y miren a ver de pronto si hay prostitutas, díganles que se arrepientan, y a los ladrones que no vuelvan a robar. No, eso decía era Juan el Bautista. Juan el Bautista sí decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces le dijeron: uy, entonces ¿qué hacemos? Entonces decían: no, pues usted no cobre más de lo que debe cobrar, y usted pues confórmese con lo suyo. Y a Herodes le decía: usted no puede tener la mujer de su hermano, porque hasta la ley era hasta Juan. O sea, Juan alcanzó a ver hasta a los hombres por la ley, pero también presentó a Jesús, que es el reino de los cielos. Dijo: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Entonces, Juan el Bautista es el que está está uniendo, está poniéndole fin a la ley. Hasta ahí llega la ley, pero también está manifestando el reino de los cielos. Entonces Juan, que es el que anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, luego le entrega como la posta, digámoslo así, a Jesús, al Señor. Y luego él ya mengua su ministerio, porque ya manifestó al que viene como rey. Pero él, inclusive, en el capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces, Juan sabía que en el Antiguo Testamento sí tenía esa profecía, que el reino de los cielos, cuando vendría, se manifestaría con ese poder. Sí sabía, pero no lo había visto. Es decir, que el reino de los cielos no vino como con solamente palabrería. O sea, Jesucristo no vino solamente a hablar, sino vino a manifestar un poder para que el hombre, sea completo, o las 3 partes, digámoslo así, que se deben cumplir también para el hombre, que lo vea como rey, que vea también cómo domina al que no haya podido dominar, y que también pueda salvarlos. Esas 3 cosas trae el Señor. Pero como reino de los cielos, si el Señor no viniera con esa potestad tan grande de someter a los demonios, de sanar a los enfermos, o sea, no, dígame, ¿cómo puede uno decir que el reino es el reino de los cielos, o que es el Hijo de Dios, si solamente Dios podría hacer esas cosas? Entonces dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes oyen y ven.
no solamente se anuncia el evangelio a los pobres, o sea, a los que, lo que pasa es esto, mire, que el reino, cuando se habla del reino de los cielos, no se habla, en muchas iglesias se predica el evangelio, si acaso una vez al año, y cuando se habla del evangelio, se está hablando del evangelio de la salvación. Después que la persona sea salva y hace una oración, repita conmigo: Señor, yo te entrego mi corazón, y haz de mí la persona que tú quieres que yo haga, anota mi nombre en el libro de la vida. Bueno, yo me arrepiento, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Son las palabras que casi siempre se dicen en la religión, en la iglesia cristiana tradicional, que lleva como hace un tiempo haciendo eso. Pero yo estoy seguro que en el primer siglo no se hacía así. Yo estoy seguro que cuando los discípulos se van a predicar, tal como Pedro dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entonces el paralítico resucitó, porque el reino de los cielos, ellos entendieron que venía acompañado de un poder que no solamente ellos lo aceptaron, entendieron que Jesús lo traía, sino que nos lo está otorgando a la iglesia, que es el cuerpo viviente del Señor. Yo no sé, yo no tengo cuentas, yo no llevo cuentas de decir cuántas personas al orar han sanado, o a cuántas personas se expulsado demonios. Nunca hemos llevado cuentas, ¿no, amor? O sea, pero la gente con la que yo he participado en la iglesia han visto cómo expulso demonios por la palabra, por el nombre de Jesús. Y luego también he puesto las manos e impongo mis manos sobre los enfermos para que recobren la salud. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que creemos, los cristianos o los discípulos de Jesús, somos los que entendimos que el reino de los cielos no es como, oiga, huele a carne, pero, y diga, no, aquí no es. O sea, llega a la iglesia y solamente, amor, sí, como te quiero, y tan lindo y tan chévere, y hacer el club de los niños, y el club de las señoras, y el club de los señores, y la salida de y cada año ir a estar todo el mundo feliz y contento, y pasar una noche de asado y cantar toda la noche, y luego los jóvenes a jugar fútbol y pasar bien bueno, y que alguien da una palabra ya como para los hombres de negocios, y a las señoras unas palabras como para que sean buenas esposas, para que cumplan sus deberes y no le molesten a los maridos, y los maridos también una reunión aparte para que por favor no molesten a las esposas, para que no sean infieles, para que no miren pornografía, para que... Eso es hoy en día, ¿no? Eso es hoy en día. Yo pasé y vi, pero cuando verdaderamente se requería una persona de expulsar demonios, se asustan. Es más, cuando yo una vez estuve expulsando demonios, me tildaron que yo era satánico, que porque yo expulsaba demonios. Yo decía, pero otra vez estaba expulsando demonios en la iglesia al terminar el culto, y una pareja que me vio no volvió, que porque allá expulsaban demonios. Entonces, pero digo, y entonces desobedecemos al Señor, que dijo: vayan y echen fuera demonios. Nosotros estamos desobedeciendo el mandamiento del Señor, que la iglesia ha perdido por estar detrás de la moral y la conducta de las personas. Pero el reino de los cielos no consiste en palabrería. Mire lo que le dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 10 y 18. 1 Corintios 4, 18. Dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. No las palabras, ¿sí?, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No, mire, yo siempre, a mí, cuando yo entendí esto del poder del reino, cuando yo entendí que el poder no era para el pastor, cuando yo entendí que el poder no era porque yo estuve en una iglesia donde había un ministerio de sanidad, que había solamente 2 personas que oraban, y entonces otra persona que ponía las manos sobre los enfermos, ponía las manos y la gente se iba para atrás, y si no se iba para atrás, déjese caer. Entonces la persona se caía, pero no pasaba nada más. Yo le decía: bueno, Señor, si esto es verdad, no, yo no quiero, o sea, eso no debe ser así. O sea,
si voy a tener una fe, no debe ser una fe fingida. Entonces, si las personas se han de sanar, yo eso a veces, yo pongo las manos sobre los enfermos y deben sanar, porque tú dijiste, los que creyeran pondrán las manos sobre los enfermos y ellos recobrarán la salud. Yo lo hago creyendo lo que el Señor dijo, pero recuerden que el Señor también fue a su tierra, a Nazaret, y no pudo hacer allí muchas cosas porque le conocían y decían, luego no, este no es el hijo del carpintero. El Señor se entristeció porque es que la duda contamina la fe, es decir, la duda es la que hace que no obre o que no se saboree. Digamos, vuelvo y digo el ejemplo de la comida. Si yo llego aquí a la casa y resulta que Juanita sí hizo el almuerzo y sí huele a carne, y yo entro y le digo, uy, huele a carne, y le digo, no, pero seguro usted no es aquí. Ella, ¿cómo que no? Si yo hice carne. No, yo no creo. Ah, bueno, pues entonces no coma. Entonces, vaya para donde huele. Entonces, yo, por ponerme a dudar, quizás no podría yo almorzar, digámoslo así, ¿no? No, si es acá, si es este. Entonces, cuando usted acepta el nombre de Jesús, cuando usted acepta la palabra, cuando acepta que el Señor lo envió a poner las manos sobre los enfermos, esa palabra que usted acepta es el mandamiento que usted está obedeciendo. No es que usted tenga un poder que al poner las manos de salga con poder. No es así. Eso tampoco es ser chamán. Hace unos días, si tiene alguna pregunta, yo no estoy mirando acá. Una niña que llama Julia, dice, mi mamá colocaba las manos de ella cuando teníamos dolor y nos sanábamos. Gloria a Dios. Sí, aquí dice eso. Mi mamá, es que estoy aquí en el computador mirando, pero no ha mirado. Un saludo para todos los que están viendo la enseñanza: Guillermo, a Edgar, a Martica, a Alexandra, a Lucy, a John, a Nadia, a Marielita y a Tole, bueno, los que están en la clase. Mire, las cuestiones del poder de Dios Dios no le otorgó el poder especialmente al pastor, o le entregó el poder solamente a los más antiguos de la iglesia. Cuando yo recibí mi vida de fe, había gente que llevaba muchos años más en la iglesia, más tiempo que yo. De hecho, les pido el favor, yo acabé de ver en el mensaje que el pastor Juan Marcos Pervich, de la iglesia Cuadrangular, donde yo conocí la primera vez la palabra, está hospitalizado. Por favor, que oremos por él. Tiene un cuadro, está en urgencias. Creo que, no sé si eso no sé. ¿En cuidado intensivo? Sí. Me parece, sí. Entonces, por favor, ahorita al terminar también oramos por él. Pero yo veía yo llegué con una fe como un niño, como una persona que sencillamente la palabra dice tal cosa y yo la creía, y todo lo que yo leía pues yo lo creía. Dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y yo ponía las manos sobre el enfermo y sanaba, y decía, usando, digamos, dependiendo de la palabra que llegaba a mi espíritu, que decía, por ejemplo, un niño que tenía las manos llenas de granitos, y yo sencillamente le dije las palabras del Señor cuando dijo, nunca más de ti salga más, sino que soplé sobre él, y como a la higuera cuando le dijo que se seque. Entonces también oré con esa palabra, y a las 8 días, cuando volví a la iglesia, el niño ya no tenía ningún mezquino, le habían hecho de todo, pero yo no sentí que yo pusiera y saliera calor o alguna cosa que yo... No. Otra persona tenía la rodilla, le dolía mucho, y me dijo, ay, venga, que usted de pronto tiene fe para... ponga la mano sobre mí, que ore por mi rodilla. Pues yo, sencillo, o sea, muy sencillo, puse las manos, y creyendo lo que la Biblia dice, que pondrán las manos sobre los enfermos y recobrarán la salud. Señor, por favor, sana esta rodilla, y tú dijiste que les pongas las manos sobre los enfermos y recobrarán la salud. Yo la puse, solamente por la obediencia a esa palabra, y la persona, ay, sí, se sanó. Pero yo no tengo nada especial, solamente que soy un creyente, porque estas señales, bueno, vamos a mirar, Marcos, esto es muy importante entenderlo, porque no solamente entenderlo, sino aceptarlo, más que creer, más que una clase, es más bien que usted pueda experimentar este poder, sencillamente porque aquí lo dice, porque en el Señor no hubo engaño.
y nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros estamos haciendo es un discipulado, por eso decimos que no tenemos religión, sino que somos seguidores, creyendo que el Hijo de Dios, que vino con poder, nos entregó ese poder que habíamos perdido desde el huerto del Edén, y que el príncipe de este mundo nos tenía sometidos por el temor de la muerte. Y por el temor de la muerte entonces vienen las enfermedades, vienen los dolores. Entonces, ¿para quién es el reino de los cielos? Pues para los que tenemos amor por la vida, para los que queremos sanarnos, para los que vemos que verdaderamente Jesús hizo algo que fue muy poderoso, y que cuando se fue, antes de irse, después de haber dado su vida en rescate por nosotros, por su sumisión, en el versículo 14 dice, Marcos 16:14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. ¿Cuál es el problema de nosotros? La incredulidad y la dureza de corazón. Cuando una persona tiene un corazón sencillo, en verdad, mire, sencillo, no endurezca su corazón. Ay, no, pero es que esta enfermedad tiene hace 20 años y eso me han puesto pañitos y todo el mundo ha orado por mí. Yo no sé si el Señor tenga otro plan. Yo no lo sé. Yo pongo las manos creyendo y no sé. Sencillamente dijo, y Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es que el que está diciendo eso es el que viene como rey, es el que vino a vencer al príncipe de este mundo, el que tenía sometido a todo el mundo con el temor de la muerte, el que por causa de la desobediencia entró la enfermedad. Entonces, cuando las enfermedades llegan, es consecuencia de estar viviendo en este mundo, porque digamos que si no hubiera enfermedad, si no hubiera dolor, nadie buscaría a Dios. Entonces el diablo aprovecha la enfermedad para alejarnos de Dios, pero Dios quiere que nosotros en esa enfermedad podamos encontrar y saborear, y al aceptar el poder del reino podamos saborear si el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Así lo dijo el Señor en Mateo capítulo 12. Cuando no digo que a mí me tildaron que yo echaba a los demonios por el demonio, él está como una iglesia toda demoníaca, porque es que él echa a los demonios fuera. Yo me acordé de esta palabra y dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Yo nunca dije nada, nunca le reproché porque dijo eso, y porque muchas personas se pudieron perder porque estaba diciendo eso de mí. Pero yo, pues dijo que el que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, sino al que me envió. Y que cuando hacen ese tipo de palabras, que son palabras, es remargo, ¿cómo se dice? Las palabras de las que se tiene que dar cuenta. Dijo que todo el mundo tendrá que dar cuenta por lo que dice, por lo que habla. Uno tiene que quedarse callado, no otorgarle ninguna obra. Así usted crea que en esa iglesia no importa, nunca diga que eso es del diablo, no, nunca, preferiblemente no, porque están usando de pronto el nombre del Señor, y el nombre del Señor tiene ese poder, aunque ellos lo hagan de una manera o la otra. O sea, ¿para qué juzgar eso? Nosotros, como discípulos del Señor, lo hacemos por obediencia, porque somos enviados, porque hemos saboreado el reino, aceptamos ese reino, aceptamos ese poder. Entonces el Señor nos otorga ese reino y nos envía a hacerlo, ¿sí? Nos devuelve ese poder. Luego dice, versículo Mateo capítulo 12, versículo 22: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo contra sí mismo está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Sí? ¿Qué tal el demonio echando demonios por es increíble. Entonces dijo: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echáis vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hace el árbol bueno y el fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. Porque por su fruto se conoce el árbol. Es decir, si uno echa fuera los demonios porque Jesús me envió, porque el Señor me dijo eche fuera, si usted recibe esa palabra como mandamiento, usted sencillamente obedezca. Si usted recibe la palabra por el Espíritu Santo, es que mire, el proceso es este: nosotros no recibimos el Espíritu Santo para tener no solamente una buena conducta. Nosotros recibimos el Espíritu Santo como Jesús cuando llegó el Espíritu Santo a él comenzó a manifestar el poder que le acompañaba a él cuando el Espíritu Santo lo impulsó. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es porque ya hemos aceptado la gracia, porque hemos nacido de nuevo, porque recibimos el Espíritu Santo, y cuando viene el Espíritu Santo, pues nosotros ya no echamos los demonios solamente por el nombre, sino porque el nombre está en nosotros, porque la palabra está en nosotros, y porque el Espíritu Santo es la que le da poder a esa palabra. Es el Espíritu Santo el que al que le acompaña el poder. Cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús, entonces Él comenzó a manifestar un poder que los demás no lo entendían, que nunca lo habían visto. Cuando Jesús envió a los discípulos, como en el capítulo 10, que dijo: vayan y echen fuera demonios, les dio autoridad, ¿sí? Miremoslo en Marcos capítulo 6. Es que uno dice les dio autoridad. Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada. Y luego en el versículo 13, en el versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es decir, ellos sencillamente estaban obedeciendo. Cuando usted está haciendo eso, está desobedeciendo. No es solamente la iglesia cristiana, no es una iglesia para que nosotros que tengamos una buena moral y una buena conducta. No estoy diciendo que no la tenga. Obviamente, digamos que la buena conducta es como la fragancia. Usted tiene flores y la flor se ve bonita, pero si no tiene buena fragancia, eche fuera esas flores. ¿Sí? Hay flores que son lindas, pero el olor, déjame decirte, hay animalitos que son muy lindos, pero huelen, como dice mi amiga, déjame decirte. Entonces, nosotros no solamente digamos que la buena conducta es como la fragancia, ¿sí? De llegar a la casa donde una persona y tiene la fragancia, obviamente, de ser una persona creyente, temerosa del Señor, que no viene a robar, que no viene a adulterar, que no viene a hacer cosas malas en cuanto a su conducta, pero que más importante viene a manifestar el poder del reino que nos ha sido entregado a la iglesia, no al pastor, no a un grupo selecto de personas. Ahí dice perfectamente, vuelvo y lo repito, si usted lee Marcos, el libro de Marcos es el libro donde se expresa el poder del reino
digamos, porque el Señor viene hay 3 evangelios sinópticos y hay uno que es como la teología de Juan. En los 4 que son similares está hablando desde la vida pública del Señor. Sí, Mateo lo está viendo el que viene como rey, Marcos lo ve con el que viene como siervo, y Lucas lo ve como el hombre perfecto, y luego Juan está viendo más bien el que era antes y lo ve ya con unos ojos más espirituales y ya lo organizó de una manera más teológica, digámoslo así. Toda la manifestación y muerte y ascensión del Señor lo ve ya como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Salvador, y por medio de su nombre. Pero Marcos es el que viene como siervo a prestar ese servicio en reverente sumisión, y por eso es que se ve en ese libro más como el poder, que viene como siervo a manifestar el poder del reino. En los 3 lo muestra, pero en este es muy importante verlo. Por eso es que al terminar es que está diciendo que el que tomará en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es, digamos, que este evangelio está manifestando un poder mucho más grande. De hecho, cuando comienza Marcos, en Marcos capítulo 1, ya desde el capítulo 1 ya comienza a manifestar ese poder. En el versículo 40, Marcos 1, 21, en el primer capítulo de Marcos, está diciendo 21, entrando en Cafarnaúm los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Es que el evangelio a los pobres, cuando Juan mandó preguntar: ¿eres tú el que habíamos de esperar o esperamos a otro? El que habría de venir o esperamos a otro. Él inmediatamente dijo: no, yo no vengo como los fariseos que no tenían autoridad, ¿sí? Los fariseos y los escribas hablaban de la conducta, hablaban de la buena moral, tenían una vida religiosa, pero nunca se ha visto ese poder, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia se inclina más hacia la moral, comienza a verse un poquitico más bien como la parte farisea o la parte religiosa, digámoslo así, que hace que la gente se vuelva buena en conducta, pero no manifiesta el poder del reino. Entonces, hay que tener un equilibrio entre tener una buena conducta, sí, tener una buena conducta, pero también saborear los poderes del reino venidero y los poderes que el reino de los cielos ha llegado. Entonces, Jesús es el que dijo: sanen a los enfermos, y les dio autoridad y poder, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vuelvo nuevamente, capítulo 6, 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En Lucas 9 muestra cómo es que lo dice, si dice más o menos parecido. Lucas, autoridad y poder, sí. 3:13. Bueno, miremos Marcos 3:13, antes de llamarlo, sí, antes de lo comparado con Mateo, que es antes de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el llamamiento, cuando Mateo 10, aquí lo ve en Marcos 3. Después, 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿Sí? Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo no. Perdón, 3:13. Lucas 6:12. Es que 6:12, pero es que aquí no dice. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche.
orando a Dios. Y cuando era de llamar a los 12 discípulos, escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. No, ahí no dice que les dio autoridad. Lo dice en Marcos, lo dice más grandemente en Marcos. En Lucas capítulo 9, creo que también lo decía, 9:1, dice: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Este era el que quería encontrar. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, les dio autoridad y poder. Entonces, voy a decir esto: cuando Jesús estaba con ellos, entonces ellos expulsaban demonios, porque decían, es que Jesús mandó decir, ¿sí? Les dio autoridad. O sea, ellos no pueden decir, Pedro no puede decir, salga afuera, ¿sí? Pedro no puede, o cualquiera de los discípulos, o Juan o Jacobo decía, fuera demonio, no puede decir, sino que decía que Jesús dice que fuera, ¿sí? O sea, que Jesús manda, Jesús dice que salga, le dio autoridad en su nombre, y el poder que tenía lo acompañaba, porque la palabra, escuche, la palabra, el nombre, la palabra y el nombre, a la palabra de Dios y al nombre de Dios lo acompaña el poder. Entonces le dio autoridad en su nombre, y como ese nombre tiene autoridad, lo acompaña el poder. Entonces ellos, como Jesús estaba con ellos y los había mandado, Jesús todavía estaba con ellos, les dio autoridad y poder para que los echaran fuera. Pero una vez se fue, cuando ya llega a nosotros el Espíritu Santo, ese poder llega a nosotros y nosotros también debemos hacerlo. Es decir, nosotros debemos obedecer. No es que los que crean harán esto, ¿sí? Los que crean, los creyentes, estas señales seguirán a los que creen. Puede ser la persona que recién se bautizó, que llegó el Espíritu Santo y tiene la fe como un niño. El reino de los cielos es para los que se hacen como niños, los que aman la vida, los que quieren salirse de esa enfermedad, los que quieren salirse de ese dolor, los que entienden que el Señor, o sea, no puede ser que Jesús solamente vino a sanar, a salvar. Hace un tiempo me dijeron que hablara con un señor que tiene ciertos problemas, que la verdad no me llegó a comentar los problemas que tenía, no sé, y entonces comenzó a hablarme de tal manera como que si yo no le expulsaba al demonio, ya que entonces él dudaría de mi autoridad o de mi poder, que porque yo debería dar la palabra como Jesús lo dijo, de echar fuera a los demonios. Quiero decir esto: nosotros nunca debemos probar de esa manera. Cuando al Señor lo fueron a crucificar, antes de crucificarlo, Pilato lo mandó donde Herodes, y cuando le dijo, ay sí, yo sí quiero ver algún milagro de él, haga algún milagro aquí delante mío para ver. Pensaba que era como un show, como un espectáculo. ¿Y él por qué tenía que hacer eso? Es que yo no tengo que demostrar que yo tengo el poder y la autoridad, porque el evangelio no consiste en esa retórica de decir, no, es que si no, entonces no, es que usted no tiene poder ni tiene autoridad. No, écheme fuera al demonio si no tiene el poder y la autoridad. O sea, yo no lo voy a hacer, digamos, cuestionando mi fe, porque yo no voy a cuestionar mi fe, porque el Señor no nos sirvió para que nos cuestionaran. De hecho, cuando muchas personas me preguntan algunas cosas, no respondo tampoco. Cuando me hacen preguntas, bueno, entonces Jesús tal y tal, con esa actitud no respondo. ¿Por qué? Porque no quiere aprender, quiere es controversia, quiere es pelear. Cuando una persona quiere discutir, entonces también el poder se fuma, porque entonces nosotros tenemos que demostrarle que sí, que yo tengo el poder. No, entonces venga, le echo el demonio, si no usted no va a creer. Es que, mire, el principio es que Él viene como rey. Segundo, Él deshace las obras de las tinieblas. Y tercero, salva al hombre. Yo le preguntaría, ¿qué es más importante para esa persona que usted tiene que aprender a tomar esa decisión? 1, que entienda la salvación. 2, que entienda el reino de los cielos. O 3, que primero conozca la salvación o el poder y que le eche fuera a los demonios. El Señor dijo, ¿sabe lo que le va a pasar a esta generación? Creo que lo dice en Mateo, creo que es en Mateo 12 mismo. Sí, 43, Mateo 12, 43.
Yo a veces no expulso demonios de algunas personas porque piensan que uno debe ser como un chamán. Y de hecho un día me llamó una señora para decirme, ay, yo le pago lo que sea, pero por favor venga, eche fuera el demonio, que no. Yo no he hecho ni para qué. 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Yo no expulso demonios para demostrarle que sí tengo fe o no tengo fe, o que el poder me acompaña. No lo voy a hacer. Tampoco lo voy a expulsar demonios a una persona que de pronto sea solamente expulso al demonio y de pronto yo sé que no va a tener fe ni nada, sino que sencillamente va a tener una conducta que luego se olvida, y ese espíritu va a venir con 7 espíritus peores. Yo siempre predico preferiblemente el evangelio. Si la persona se sana, está bien. Si hay personas que se sanan solamente cuando comienzan a hablar, escuchan a oír hablar de la sangre del Señor, cuando su pecado es perdonado, como el paralítico, ¿sí? Que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando uno predica el evangelio, tan pronto muchas enfermedades hasta se van, muchos demonios hasta se van, porque la palabra de Dios es tan poderosa que los demonios salen, porque la palabra de Dios es luz, y donde hay luz y donde hay vida, los demonios se van. Pero también hay personas que llegan, no, pastor, que me siento como así, A mí Juli me dice a veces, papi, ¿por qué me fuera y me expulsa? Me siento mal, expulso, aunque ella misma ora y se echa fuera los demonios a sí misma. Yo también he hecho fuera cuando llega algún demonio y entra, y yo he dado muchas veces ese testimonio. Un día fui a una finca donde unos familiares y me dijeron que en esa finca asustaban. Yo no tengo miedo que me asusten, yo no le tengo miedo a los demonios. Me levanté por la noche efectivamente, y yo sí sentí que algo me tocó. Y yo, fuera, aquí usted no me va a asustar, y volví, me acosté. Pero cuando yo me devolví para aquí, para Bucaramanga, me comenzó un dolor de espalda, y yo decía, uy, no, estoy cansado del viaje. Yo le echaba culpa al viaje y el dolor de espalda del viaje. Yo, ay, no, dame una pastilla para el dolor. Y dije, no, cuando me dio como tanto tiempo con ese dolor, ¿cuál pastilla? Ni que nada, me levanté y eché fuera demonios, y en el nombre de Jesús, fuera espíritu inmundo. Expulsé y salió. Y sí, era un espíritu que había entrado, porque usted, ay, pero pastor, ¿y usted le entra espíritu? Los espíritus son como las moscas que llegan a la comida, se la pasan molestando, porque dice que el espíritu inmundo sale y a veces viene y entra y molesta, viene y entra, y uno tiene que echar fuera porque ellos tocan solamente la carne. Yo una vez hice ese estudio cuando estábamos hablando acerca de por qué creer en Jesús, y creo que ya lo hice, por favor mírenlo, donde hablé acerca del Hades, cómo los espíritus inmundos entran y salen, y por qué pueden entrar, y solamente entran y tocan la carne, pero nunca entran a mi espíritu, porque el espíritu fue creado para que habite solamente y entre el Espíritu Santo. Si llega el Espíritu Santo, es como un lugar santo donde no puede entrar nada inmundo, ni siquiera un espíritu inmundo entra allí. El lugar reservado de nosotros, si Dios puso en nosotros espíritu, es para que allí solamente nosotros hagamos de mi espíritu habitación para el Espíritu Santo, no más. Ahí no entran los demonios. Los demonios o los espíritus que perdieron ya la carne tocan nuestro sistema nervioso, la carne, la piel, y ellos son como un serrucho. Cuando usted comienza a coger un árbol y comienza a corte hasta que un momento ¡pum!, lo tumba. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues expulsar el demonio, a veces orar para que el corte que había hecho pues de pronto recobre la salud, porque a veces uno expulsa al demonio pero queda la enfermedad. Sí, entonces la enfermedad también hay que orar por la sanidad, para que restaure eso. Hay veces uno ora por la sanidad y resulta que uno puede orar para que sane, pero tiene un demonio que lo tiene enfermo. Entonces la persona tiene que entender el evangelio. Es mejor a veces hablar y predicar. O sea, yo no tengo afán en expulsar demonios, ni usted tenga afán en expulsar demonios, ni orar por los enfermos. Ay, pero Señor, ¿por qué no me sana? Yo no puedo la mano sobre los enfermos sin nada que recupera la salud. Yo digo, eche fuera demonio. Eche fuera el demonio. De pronto echando fuera el demonio recupera la salud. O hay veces echa fuera el demonio y la enfermedad queda. ¿Por qué? Porque durante un tiempo estuvo corte y haciendo un trabajo de la carne, destruyendo hasta que la persona sí es libre de la carne, de la enfermedad, pero de pronto puede quedar secuela. Cuando usted de pronto entra y un perrito le hace pise o popó en la casa, entra y huele feo, saca y a veces toca volver a lavar, porque aunque ya lo sacó, queda la fragancia. O llega un indigente y llega a donde se está comiendo y le dicen fuera y se va, pero queda la fragancia. Entonces
a veces esos espíritus dejan cierta enfermedad, entonces él a veces expulsaba demonios y luego oraba por los enfermos. Nosotros también debemos, no solamente sea esto es la iglesia, ay qué rico, la iglesia, sí, que me siento tan bien. No, también hay que echar fuera demonios. Cuando yo a veces en el momento de hacer las ofrendas digo, por favor ponga las manos sobre las enfermedades, si la tiene, por favor, y yo oro creyendo que ustedes están poniendo la mano, creyendo que van a recibir la sanidad. Pero si ustedes, yo le digo, pongan las manos donde estén en la enfermedad, y la pone, yo le digo, bueno, vamos a orar para que sane, o eche fuera, y yo comienzo, fuera espíritu inmundo, sal fuera. Entonces ustedes deberían en ese momento también decir, fuera espíritu inmundo, fuera espíritu inmundo. Bueno, pongan las manos sobre donde le dolía, y bueno, ya listo, y salió. Una vez estuve en una comisión en Cuba, y después de haber predicado, el pastor que fue a predicar, entonces las personas fueron para que oráramos por la sanidad. Primero predico y luego oramos por sanidad. Llegó un señor que caminaba, no podía caminar bien, tenía un problema de dificultad para caminar, y yo solamente puse las manos por él porque estaba enfermo. Era una persona creyente, yo imagino que ya el espíritu inmundo había salido, pero la enfermedad permanecía. Y yo sencillamente puse las manos sobre él, oré, Señor, por favor, devuelve la sanidad, y yo lo declaro sano por el nombre de Jesús. Y luego dije, haga lo que no podía hacer. Y entonces él comenzó a caminar y se fue. Yo no volví a ver. Cuando volví nuevamente, el Señor fue a buscarme. Y dijo, mire, pastor, que no, yo no era pastor, estaba llevando una misión. Y me fue a visitar muy feliz, porque él desde ese día había recibido la sanidad. Pero yo no tengo como el récord de cuántas personas, y que yo sané. No, yo no sané, sino que él creyó y yo también creí. Entonces, ¿quién sanó? El Señor sanó. Porque es una obra del poder del reino, no mía. Es a los que creen esa señal, es una señal para decir que el Señor está probando que lo que yo estoy diciendo sí lo envió. No más, sí lo envió, sí el Señor lo envió. Pero así lo envíe, hay mucha parte donde uno va y no hay nada. ¿Por qué? Porque la duda infecta, contamina o destruye la fe. Ni aún dentro de sus familiares el Señor pudo hacer, dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Entonces a veces los propios de la casa no reciben sanidad por eso. Va a otra parte, ponen la mano sobre un enfermo y la persona recobra la salud. Va uno echa fuera demonios y dice, bueno, pues no solamente predico el evangelio, no solamente tiene la salvación, sino que también pruebe los sabores del reino del mundo venidero. Amén. Bueno, vamos a orar. Recuerde, por favor, vamos a orar también por el pastor que está hospitalizado, para que el Señor también le permita, si no ese momento de su llamado, si ese momento que el Señor ya lo quiere llamar, pues dejarlo todo en las manos del Señor. Pero a veces nosotros también queremos retener a las personas. Y si el Señor ya llamó, Pedro dijo, a mí ya el Señor me llamó, y luego ya me dijo cómo iba a morir, y luego también a Mateo, a varios les dijo, ya llegó la hora de terminar su ministerio. El día que me llama a mí también, pues bueno, Señor, hasta aquí me trajo, pues ¿será que no quiere que yo ya me gradúo? Nos vamos ya, bien. Vamos a orar por él y vamos a orar también por nuestro espíritu. Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado el poder del reino, Señor, que tú nos enviaste para que los que creyéramos, los que tuviéramos esta fe, que tú eres el Rey, el Cristo, que venía con poder y gran gloria, que nos ha dado a nosotros también ese poder y los poderes del reino venidero por medio del poder del Espíritu Santo. Así que nosotros solamente queremos obedecer a tu mandamiento de poner las manos sobre los enfermos para que ellos recobren la salud. Pero nosotros también oramos por los enfermos que nos han pedido que por favor oremos para que, Señor, si es en tu voluntad, que este pastor continúe llevando su ministerio. Si tú no lo has llamado para rendir cuentas o para que descanse ya de su obra, por favor que tú te apiades también de sus ovejas, de las personas que está pastoreando, que también lo necesitan para que él pueda continuar su ministerio. Pero también que todo el mundo pueda tener paz, sabiendo que cada uno de nosotros está cumpliendo una misión, y cada uno de nosotros también tiene el límite del tiempo de la carne para poder llevar la obra y prepararnos para presentarnos delante de ti. Así que según tu voluntad, si es ese momento de llamarlo, te damos gracias por haberle permitido. Pero si tú, Señor, si esta es una obra, un ataque al enemigo, en el nombre de Jesús nosotros declaramos sin poder toda artimaña del enemigo, y nosotros enviamos la palabra que sana, Señor. Así que también toda la iglesia está unida para pedir por el pastor, para que él pueda superar la dificultad. Así que nosotros también nos apoyamos esta oración para que él salga rápido de esa situación de dificultad estando en la clínica, Señor. Así que
que tu poder, Señor, también sea para sanarlo a él, para que también sean manifestados los poderes del reino venidero. Te lo pedimos en Cristo Jesús. También te pido por todos los hermanos que escuchan este estudio, para que ellos también acepten la palabra, que el reino de los cielos no vino solamente con palabras, ni vino a darnos una buena conducta, ni una religión, ni una buena moral, sino que vino para que nosotros saboreáramos el poder del reino venidero. Así que nosotros asumimos, Señor, esa responsabilidad de obedecer a tu palabra, para echar fuera a los demonios y para poner las manos sobre los enfermos, después también de haber predicado el Evangelio. Así que guíanos por el Espíritu Santo, para que siempre tengamos y nos acompañen los poderes y las señales, que nosotros no seamos perezosos con la oración, sino que nosotros oremos siempre pidiendo los poderes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, misericordia, gracia y paz de Dios.